Hola, muy buenos días. Pues ya son las 5 de la tarde en punto aquí en la Ciudad de México. Les damos la bienvenida, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos y todas y las gracias por acompañarnos en esta penúltima conferencia del ciclo sobre innovación educativa, nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, que es organizado por la Coordinación de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la UAM Unidad Coajimalpa. Y como saben, el propósito de este ciclo de conferencias es que los participantes reflexionemos sobre los retos y los desafíos actuales que se tienen en este proceso educativo, que busquemos resignificar nuestra experiencia académica y en cierta manera que lo más importante siempre estemos accesibles, como lo hemos dicho, a aprender, desaprender y reaprender continuamente, ya que el proceso docente es dinámico y pues nunca realmente se va a detener. El día de hoy, como bien lo saben, nos acompaña el doctor en Educación e Innovación Tecnológica, Alejandro Bird Orozco. Él es académico e investigador en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y está a cargo actualmente de la coordinación académica del proyecto Universidad Pública en Naucalpan, en el Estado de México. El doctor Alejandro ha coordinado diversos proyectos de investigación multidisciplinarios, entre los que destacan apoyo al aprendizaje en el área de investigación en comunicación, la necesidad de establecer una normatividad adecuada y actual al fin de que los ambientes virtuales inmersos en el nuevo modelo educativo se desarrollen de manera eficaz, protegiendo los derechos de autor, y también tecnología educativa para la formación superior en el proyecto Herramientas Digitales para la Enseñanza, Aprendizaje en las áreas de comunicación, español y enseñanza de inglés. El doctor Alejandro mantiene una colaboración muy estrecha con instituciones académicas de prestigio como el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, para el diseño y la apertura de plataformas virtuales de aprendizaje. Las líneas de investigación en las que trabaja el doctor Bird son comunicación e innovación tecnológica, comunicación y cultura, imagen pública, comunicación y escenarios digitales del aprendizaje. El tema de su conferencia, como ustedes lo conocen, es Contigo en la Distancia, viejas y nuevas prácticas en el aprendizaje. El tiempo es corto, los voy a dejar con él, porque al terminar él tiene una sesión de maestría, entonces pues sí, pues va a tratar de terminar a las 6 en punto, para que pues él pueda continuar con sus actividades. Los dejo con su presentación. Al final de esta presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nada más es importante señalarles que para tener una mejor calidad en la transmisión, les vamos a pedir de favor mantener de preferencia apagado su audio y video. Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro. Gracias por apoyarnos. Al contrario, gracias, querida amiga, colega. Gracias a la coordinación, por supuesto, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Unidad Coajimalpa, y a la comunidad que se retrata aquí. Gracias a todas y todos ustedes, sin saber los motivos que les orillan a este acto perverso de tomar una sesión a las 5 de la tarde de un día lunes. Ahorita van a ver por qué digo esto, porque desafiamos a la lógica estudiantil más ancestral de hacer todo lo posible por no tomar clases y convertir estas en la propia lucha de clases, y que tiene eso parte de lo que voy a intentar explicar. Déjenme dar un contexto muy apresurado sobre qué motiva el planteamiento que voy a hacer aquí con ustedes, de dónde parte la idea base. Cuando arranca todo este asunto de la pandemia y nos toma pues a buena parte en una especie de fuera de lugar involuntario, empezaron las invitaciones para una especie de alarma exagerada, atender eso que se llamaba dar clases a distancia y salirnos del aula. Y yo empecé a escuchar una serie de lamentos sobre se mataba la didáctica como la teníamos comprendida ahora, qué íbamos a hacer si nuestros estudiantes, nuestra comunidad, ya no poder verles, etcétera, 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 etcétera. Y creo que ese lamento creció más que el tiempo que nos dimos para reflexionar sobre qué estábamos haciendo en realidad, si lo que hacíamos antes era algo de lo cual tuviéramos que estar orgullosas y orgullosos como docentes, o realmente teníamos que hacer una especie de rediseño completo
tanto de nuestra persona como de nuestro ejercicio y nuestra vocación. He estado en diversos foros respecto a este tema, parte de la pandemia, parte de mi propia vocación, el doctorado que hice tiene como raíz este tema, pero no he llegado a alguna conclusión determinante, no la he encontrado y me propuse para esta conversación con ustedes hacer una especie de digesto de lo que he conversado y de lo que he escuchado en otros lados con otras personas para ver si es posible que llenemos de sentido esto que para mí es un vacío, porque creo que no acabamos de descifrar el enigma de qué hay entre lo que estábamos haciendo, lo que hacemos ahora y lo que presuntamente haremos o harán quienes queden, porque con esto ya no se sabe, después con esta cuestión de enseñar o de aprender, que además no es lo mismo. El propósito está a su vista, ustedes son personas pensantes e inteligentes, no les voy a ofender leyendo, simplemente hago un parafraseo, pretendo que sea una conversación, ¿no? Machado dice en ese bello poema, golpe a golpe, verso a verso, para hacer camino, ¿no? Andar para hacer camino. Entonces, bueno, conversar en lo posible, daré algún intro del tema y luego espero podamos abrir esto para ver si podemos llegar a esta cuestión del saber ser, que pareciera ser, por lo menos a nivel de discurso, a nivel ideal, el planteamiento de filosofía más profunda de los saberes, ¿no? Si no sé ser, ¿qué importa lo demás que sepa? ¿Qué importa si soy docto en tal o cual materia? Si como persona no se puede dar un centavo por mí, pues creo que lo que sepa no es un saber auténtico. Por eso mismo de un sujeto a la comunidad con la cual interactúa, o sea, no quedarse en la persona en sí, sino vincular eso con la comunidad. Y un punto que hemos trabajado, como decía Lisa en la presentación, en un proyecto de universidad novedoso me parece, porque quiere exactamente hacer eso, poder vincularnos de forma crítica y propositiva para liberarnos y encontrarnos, que solo nos encontramos cuando nos encontramos con las demás personas, ¿no? Y aquí me viene muy fácil a la memoria Octavio Paz, para que pueda ser el ser de otro. Como dice Lisa, el tiempo es un tirano, entonces vamos a hacer un diagnóstico emergente. Por favor, ayuden ustedes ahí desde sus propias trincheras, de sus aulas emergentes en casa, si están invadiendo un cuarto como yo, o están en un lugar de solaz excelente, ayúdenme a pensar a ver qué tan cerca o lejos estamos del diagnóstico, ¿no? Esta parafraseo de Monterroso, irreverente, por supuesto, me lleva a pensar, me acabo de vacunar y por eso lo digo también, voy a culpar a la vacuna de todos mis infortunios, la vacuna Cancino, no, qué bueno, tengo una especie de sueño permanente, estoy como dormitando todo el tiempo desde que me vacuné, pero mi temor es que si cuando pase el efecto, el ayer va a estar todavía. Y un ayer que voy a ponerlo aquí en términos de los espacios donde solemos interactuar, pues son los únicos, son los orientativos, solo ubíquense ahí. ¿Qué hacemos como procesos de aprendizaje en casa? ¿No? ¿Qué pasa ahora con esta revolución hacia adentro, donde de repente padres, abuelitas y demás figuras emergentes tienen que hacerla de ayudantes de profesor, no sin, o de docente pues, pero sin salario alguno y con muchas quejas de qué es eso? A mí me reclama mucha gente porque estoy en un lugar donde se estudia esto, pero ¿cómo le hago? Porque no le entiendo y no quiere sentarse y se esconde y apaga la computadora, etcétera, etcétera. En la plaza, ¿no? La plaza en el sentido público, cuando salimos, desarrollamos procesos de aprendizaje o de interacción que nos llega a pensar eso, nos vemos o nos negamos, nos ocultamos, ¿no? Andamos como zombies ahí cuando nos cruzamos con la gente, más ahora con la pandemia, con los cubrebocas que pareciera son el artilugio perfecto para que nadie nos reconozca o nos vea, o desarrollamos procesos que nos lleven a interactuar y a hacer comunidad. En el trabajo pasa así, ya sea mediado o sea a las personas que se ha obligado a asistir, son riesgo de todo, hay también procesos de aprendizaje, cómo se dan, son emergentes, son accidentales, son provocados en las redes sociodigitales, realmente aprendemos, los mensajes que ponemos ahí son mensajes que construyen, son edificantes, ahora que estamos en campaña, por lo menos en este lado del orbe, quienes no, pues bienaventurados y bienaventuradas quienes no están en campañas, ponen un mensaje en redes de alguna candidatura y de inmediato salen 100 mensajes en sentido contrario, tratando de destrozar esa idea que estaba ahí. Entonces me parece que tampoco estamos por ahí conectados con una idea de vincular el aprendizaje con la comunidad y la escuela. Este fantástico lugar que es milenario y que lamentablemente no solo lo es en su arquitectura, lo es también en su ingeniería social.
porque hay muy pocas excepciones, valiosísimas por supuesto, pero son muy pocas y muy aisladas que demuestran que la escuela puede ser un espacio diferente y que aprender no puede estar constreñido a la casa, a la plaza, a cuatro paredes en un aula, al trabajo o a las redes. Es un proceso más bien dialéctico, de construcción cotidiana, y por eso uno espera pues que cuando pase esto, pues aprendamos como solo es posible aprenderlo, según Freire, en este mensaje de mi querido amigo Memo, el caricaturista. No se aprende si no es en comunidad, ¿no? Pero esto que suena tan implacable, tan impactante del maestro Freire, de repente parece negado completamente en la estructura del aula tradicional. Me pareciera que hay alguien, que vamos a ver más adelante, que es una especie de chamán, de brujo, de mago, que nos va a decir qué aprender, cómo aprenderlo, para qué aprender, ¿no? Y solo él lo sabe, y pongo él pues, un poco en alusión a la imagen, él o ella, pues, para esta cuestión de género, y el resto tendríamos que atender esa especie de dictado, que vamos a ver también más adelante cómo se da, para decir que aprendimos algo. Estoy antes de la pandemia, por favor síganme. Si estoy diciendo alguna cosa que falte a la verdad, ¿no? Porque cada quien comparta ahí su circunstancia de vida, su experiencia. Ahorita que pueda abro también la sala de conversación para leer sus ideas. Pero este es un poco el diagnóstico en este sentido y continúa con otras imágenes. Piensen, por ejemplo, quién es cada cual de ustedes en términos de docencia o de aprendizaje o de las dos, o sea, en los roles tradicionales, ¿no? Docente-estudiante. Póngase donde quiera. Yo creo que Sócrates fundaba la piedra angular de su sabiduría en esta idea de que no sabía, ¿no? Cosa que de repente no se nos da mucho a quienes somos docentes. A algunas personas que creemos que repetir hasta la saciedad va a impactar el aprendizaje, se va a convertir en una experiencia porque ya se lo dije 9 veces, se lo volví a decir, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir, para que se lo aprenda, para que lo recuerde, para que lo tenga presente, como si instalarlo en la memoria fuera, si fuese un chip, como meterle ese comando de información para que se quedara permanentemente ahí. Cuando una realidad dinámica es diferente a lo que está establecido en un texto o que alguien puso en un pizarrón. Cubrir el programa, ¿no? No sé ustedes, ahorita por acá en la UNAM andamos con un lío de cómo vamos a hacer eso en medio de un paro, por ejemplo, porque esto es todo, o sea, cubrir el programa es todo, no me importa si aprenden o no, o sea, tenemos que terminar los temas, porque yo voy a reportar que cumplí el programa, y porque eso depende de que me evalúen correctamente, y si me evalúen correctamente, depende también que me den el estímulo apropiado, y no me acusen, pero oye, si aprenden usted, eso no importa, ¿a quién le importa eso? O sea, usted cubre el programa que para eso ha sido contratado o contratada, sin importar qué pasa. Déjenme poner una anécdota muy rápida que he comentado en otras pláticas, y si alguien por ahí ya lo escuchó, dispense usted la reiteración. Yo recuerdo el examen semestral en el quinto año de primaria, ¿no? Eran esos exámenes bellísimos de opción múltiple, de la A a la de las opciones, y la pregunta era cuál era la diferencia entre las plantas fanerógamas y las criptógamas. Inciso A, las fanerógamas se reproducen por flores. Inciso B, las criptógamas se reproducen por esporas. Inciso C, las fanerógamas se reproducen por flores, las criptógamas por esporas. Inciso D, Cristóbal Colón. Porque ese examen se hacía por ahí de octubre, entonces alguien podía caer y caía, por supuesto. Yo contesté inciso C. Mi maestra Gloria Ruano Carrillo me puso por buena la respuesta. Eventualmente pasé el examen y pasé quinto año y pasé a sexto. Por favor, no anulen con esta confesión mi grado de primaria porque me tiran todo el edificio, que no sirve para mucho, pero bueno, lo van a tirar. Pero hoy, si salgo un espacio verde de los pocos que quedan, no sé cuál es una y cuál es otra, sinceramente. O sea, acuso mi ignorancia, no lo sé. Y no lo sé porque leí en el libro eso, lo recordé, mi maestra cubrió muy bien el programa y entonces yo supe eso, creí que sabía eso, pero en realidad no lo sabía. O sea, era un aprendizaje puesto para una enseñanza que estaba basada en la linealidad absoluta. El maestro que es todo, o la maestra que es todo, ¿no? Primero yo y después yo. No hay nadie antes, nadie después, no hubo, no habrá. La docencia soy yo. Y entonces lo que yo crea, con todos mis prejuicios, con todas mis debilidades, con todas mis limitaciones personales, eso es lo que va a importar. Si, no nada más, sino solo lo que yo crea. O bien, soy la nueva luz en el mundo, ¿no? Soy luz en tu oscuridad. Yo lo tomo más adelante, pero esta idea del alumno, ¿no? Es el aluminis, sin luz, no tiene luz, y entonces alguien totalmente iluminado, ¿verdad? Un Mesías, lo va a iluminar para despejar su oscuridad. Soy eso, así es que atrás soy doctor, no escuchen, por favor.
o bien que no es muy común, pero que afortunadamente se da, un proceso de mediación de aprendizaje, donde alguien que cubre ese rol docente va a mediar entre la realidad objetiva y las personas que aprendemos o desaprendemos. Me vine para acá para chismear un poco con ustedes y le voy a agradecer ya aquí a Susana que ya nos da una idea. Muy bien, esa es la idea, Susana, un proceso de vinculación crítico con ese sentido, no caer en estos roles predeterminados que salvo el de la mediación me parece son limitativos, ¿no? Es algo que nos limita. Déjenme regresar a mi pizarrón emergente y entonces estábamos por acá. Una figura docente así lo que hace es convertirse en un dictador, ¿no? Si por eso hace dictados, acá lo que Memo llama educación bancaria, que para mí es una anécdota también de clase de matemáticas. Déjenme tomar ejemplos perversos. Si hay docentes de matemáticas, por favor, ayúdenme. Ustedes son un ejemplo paradigmático de lo que es el amor a la docencia. Recuerdo mis clases de matemáticas, ¿no? Un docente que llenaba el pizarrón, lo llenaba con signos raros, signos que nadie entendía, ininteligibles. Y ya al final, cuando iba a terminar la clase, que además era de 20 a 22 horas los viernes, nos preguntaba con una voz cavernosa, ¿alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? Y pues, volteamos a ver, todos no entendíamos nada, nadie, y siempre alguien, porque siempre hay alguien, ¿no? Así es el destino. Levantaba la mano y preguntaba, con la mano temblorosa, trataba de ponerla en el pizarrón, en el hoyo negro que era el pizarrón, y se paraba en un punto. Es que no entendí tal, no había entendido nada, no importaba dónde le tuviera el dedo. El docente o la docente, bueno, en el caso del docente, volvió a explicar exactamente igual que como lo había hecho la primera vez, pero además ya molesto, porque ¿cómo es posible que hubiera tal ignorancia que no entendiera esa inteligencia tan preclara, tan abierta, tan contundente como nosotros en aula? Y entonces, bueno, pues ya nadie decía nada, venía el examen y pasaba lo que tenía que pasar, o sea, reprobábamos la mayoría, porque en efecto no habíamos entendido nada, pero nos encantaba hacer como que entendíamos, y entonces a veces te le decíamos que sí entendíamos para que se callara más rápido y nos dejara salir. No importa si no entiendes, total, por eso veíamos con recor a quien preguntaba, ¿no? Esa idea de, pues si yo no sé, tampoco tú, total, vamos a reprobar todas y todos, no nos preocupemos más por eso. Si seguimos ese orden de idea, para mí el punto central sería entonces preguntarnos cómo aprendemos. ¿Cómo es que se da el proceso de aprendizaje? Pues, perdón el irreverente de las imágenes, es algo muy elemental, insisto, quiero irme más a la cuestión de la interacción. Un contacto constante con el entorno. Esa es una forma de aprendizaje basada en la empiria, a la que luego se agregan conocimientos sociotécnicos para intentar modificar una realidad, usar la tecnología en favor de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre es el sujeto con un objeto, por aprender la modificación de este para propiciar patrones de interacción distintos a los que se conoce, trabajar menos de forma física, automatizar más los procesos, hasta que esa relación con el entorno, que puede verse en principio en la relación del hombre con el fuego y los diversos insumos que tiene después, hasta que se sienta en un espacio donde pareciera ser que el mundo está ahí, a su vista, ¿no? En el ordenador. O sea, ya no tengo que ir a ningún lado, no tengo que ser ese hombre que recorría el entorno, ahora el entorno viene a mí, basta que yo googlee, haga algo, cualquier duda ahí está, la docencia dejó de tener ese prestigio de él no sabe, pregúntale a él, ¿no? Él sabe eso. Ah, no, no me importa, es más, lo que está usted diciendo, ahorita mismo lo voy a buscar para corroborar que no sabe. Entonces se vuelven así, como almas de saberes transparentes, se filtran, ¿no? No se concentra, porque ya no es la conexión con mi mundo, lo directo posible que pueda hacer esta, es una relación mediada todo el tiempo, por eso también me llama mucho la atención, que decimos, es que hay que aprender a distancia, hay que aprender de forma mediada. Queridas y queridos colegas, nunca ha sido de otra forma. El hombre no tiene sino una relación mediada con el mundo, no hay otra, no conocemos otra porque todo lo hacemos a partir de un aparato simbólico que es el lenguaje. Entonces, perdón, pero eso ha sido siempre. De hecho, la primera metáfora del aprendizaje virtual está en la caverna de Platón, que era un poco antes de la pandemia y un poco antes de los insumos tecnológicos que usamos ahora. Pero ese es el punto. Si aprendemos con esa idea de que la realidad está ahí desafiándonos,
o bien hacemos una especie de recorrido caminando por ella, ¿no? Hasta que logramos llegar entonces a la idea del hombre que piensa su propia realidad para transformarla o rediseñarla. ¿Dónde están ustedes? O sea, ¿cómo han aprendido? ¿Qué ha pasado para que aprendan de la forma en que lo han hecho? ¿Y qué no ha pasado? ¿Qué podría haber sido diferente? Porque mi punto, el punto quizá más dramático de esta presentación para mí, es que no hemos desarrollado en sentido estricto procesos de aprendizaje como los que idealizo en el propósito de esta conversación. Y esto es en parte porque el conocimiento ha estado asociado al control, no a la liberación. O sea, es el sentido contrario para el cual se ha pensado, de aprender para liberarte, no, aprender para controlarte. O sea, a partir de la exploración de un objeto, el sujeto, que ahorita veremos por qué es sujeto, desarrolla ciertas prácticas para modificar el entorno y a partir de un aprendizaje volver al mismo objeto, que es controlar. ¿No? Esta tablita medio irreverente también, que son las imágenes que se puede tener de la docencia, ¿no? ¿Cómo pensamos y cómo nos piensan? O sea, ¿quién soy yo? Si ahorita mismo yo les hiciera la pregunta, así bien intencionada, pues, con vocación de lunes en la tarde, ¿quiénes son ustedes como docentes? ¿Qué me dirían? O sea, ¿qué contestarían? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia como docente? ¿No? Así es, Mario, es y la autoimagen, ¿no? No, yo soy el que abre el mar, o sea, a ver, espérame, yo soy aquí el que va a caminar sobre las aguas o al menos abrirlas para que caminen otros y sobre la base de eso quiero que me vean, soy el gran rescatador, ¿no? De personas a partir de un paradigma que tiende a estar asociado al control todo el tiempo. Y en esa idea me pregunto, pues, y les pregunto a ustedes, ¿no será en el fondo un tremendo acto de vanidad? O sea, ¿no es la docencia, yo acuse del eclesiastés, del hombre vanidad de vanidades? ¿No? Porque yo me veo, de las películas me retratan y digo, no, pues sí, era más bien aquí como el mismísimo maestro de la Sociedad de los Poetas Muertos, Mr. Keating, ¿no? Enseñando a mis estudiantes a ir a la realidad, a desafiarla a partir del Carpe Diem, de aprovecha tu día y vívelo al máximo. Pero mis amigos, ¿trabajas o das clase? ¿No? Das clases, no estás tirado siempre en tu hamaca, ¿qué haces? O bien eres alguien folclórico que hace todo lo posible por distraer a su grupo, por eso te pide tu grupo, ¿no? Eso ustedes, yo hace muchos años, cuando empezaron la docencia, les preguntaba qué esperaban de la clase, qué expectativas tenían. Y escuchaba muy seguido la respuesta divertirme. Y entonces me veía como zapatote, ¿no? No existía broso, si no me hubiera imaginado algo así. Haciendo bromas todo el tiempo para que aprendan qué importa. Recuerdo en una clase en la maestría donde se nos pedía hacer una especie de bitácora de prácticas de docencia, no sé por qué, pues la maestría no era de eso, pero ahorita que lo estoy pensando, nunca repliqué esa pregunta. El caso es que recuerdo de un colega a quien quiero mucho, puso ahí que sus chistes eran lo mejor que tenía como de clase, ni siquiera recuerdo qué clase daba, creo que ética para acabarla de amolar, pero eran sus chistes y que tenía una libreta con los chistes, o sea, no actualizaba los contenidos de la materia, ¿qué importa, caramba? ¿No? Ahí está la ética nicomaquea, pues no es necesario, pero actualizaba los chistes, decía, para no verse extemporáneo con los chistes, ¿no? Y bueno, las horas de la evaluación, ¿no? Ustedes saben, donde se rompe el amor, el vínculo amoroso que desarrollamos durante un curso y a la hora de dar evaluaciones, no, pues ya no es tan bueno como yo creía porque me está poniendo una nota baja, o es un tirano, pero hay que hacerle creer que es así como que lo mejor es un sabio, porque así lo ven en la sociedad, ¿no? En esta misma idea que replicaba ahí con Mario en el chat. O sea, es la cuestión incluso de cómo nos vemos nosotros. Y de hecho, si nos vemos, colegas, para mí el punto es ese, y cuando digo colegas abarco docentes y estudiantes, nos volteamos a mirar, nos hemos preguntado quiénes somos, ¿por qué seguimos esta bellísima vocación? En algún tiempo tuve un cargo de funciones en la FESA Catlán, en EPE entonces, donde dirigía un departamento de educación y comunicación. Y recuerdo que había peticiones para involucrar a gente a docencia porque no encontraban trabajo en otra cosa. Entonces, que pues para ahí le diera un grupo, aunque sea para que diera clases. De verdad, yo era muy joven, pero ya sentí una especie de amor nuevo por la docencia y no entendía cómo alguien podía refugiarse en algo que podía ser un acto realmente de encuentro consigo mismo a partir de la docencia. Pero así era, o sea,
que trabaje en eso, ¿no? O bien mi amada abuela, en paz descanse, cuando le dije que iba a estudiar filosofía y letras, y me celebró mucho cuando llegó mi papá, también en paz descanse, le dijo mi abuela muy orgullosa y le dijo, "Ah, se va a morir de hambre", ¿no? O sea, en esta idea de una profesión sirves y te va a hacer ganar dinero, porque el que gana dinero es, y el que no gana dinero no es. Una sociedad que juega a que aparentes algo, pero seas otra cosa, o viceversa, ¿no? Y no estoy culpando a la sociedad o proyectando en ella, sino que nosotras y nosotros mismos, al momento de tomar una decisión vocacional como esta, solemos no pensar exactamente en qué la alimenta. Sobre todo por eso, porque nos hemos quedado como espíritus en el tiempo y en el espacio. Me dirían, no, no, no la mueles, Alejandro, esa imagen es milenaria, ya no son las escuelas así, ya no estoy muy seguro. Eh, Pongan en su mente, bueno, pongan a su bellísimo plantel, el que sea, ¿no? Su casa, uno se enamora de su casa y la ve con ojos de amor, y los ojos de amor a veces no ven el fondo de los asuntos, pero véanla con esos mismos ojos de amor y vean su arquitectura. ¿No? Yo hace poco en la presentación de esta universidad que refirió Liz, decía de esta canción de Serrat, y entonces llegaron ellos, me sacaron empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas. Y siempre pensaba cuando oía esa canción en los años mozos, en un salón de clases, como si fuera estar encerrado, ¿no? Uno pasa a la hora del recreo en una escuela primaria, bueno, pasaba antes de la pandemia, y se oye el canto de esos pajaritos en libertad. Pero pasas a la hora de clase o por alguna razón entras a un salón, yo no sé por qué entré a un salón de clase después de haber sido de la primaria, algún acto de sadomasoquismo, no sé. Entonces, todas y todos calladitos, calladitas, con ciertos rituales, ¿no? Algunos recuerdo que les pedía el docente o la docente en turno que saludaran a quien entraba. Bueno, eso me tocó como estudiante, ya me está traicionando la memoria, que teníamos que hacerle así cuando entrara una persona mayor al salón, hacerle así. Nunca supe qué significaba en la señalética nacional, no he encontrado una traducción de mover las manos así. Eran rituales como de saludo, y se me ha dicho que era como para fomentar el respeto. Mi opinión humilde, de humilde docente, es que eso fomentaba, no es una idea de milicia, o sea, de hacer soldaditas y soldaditos que aprendieran a obedecer órdenes, o sea, cuidado con decir algo contrario a lo que el docente estaba diciendo. Casi, casi se escuchaba con voz más profunda que la del principio, que no podía haber dudas, ¿no? Porque esta es palabra de Dios, esta es palabra del docente, no se atreve usted a desafiarla, ¿cómo se le ocurre decir lo contrario? Y uno sabía que se ganaba muy fácil la antipatía de quien estaba al frente si decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Entonces, como ahora, en cualquier instancia, en cualquier nivel, ¿no? Por eso es tan difícil que aprendamos en comunidad, porque casi siempre nos estamos negando, o sea, solemos simpatizar muy rápido con quienes están de acuerdo y ponernos del lado contrario con quienes no. Sí, soportar la diversidad es difícil, yo lo entiendo, pero es parte de un proceso que nos lleva a eso. O sea, tú simula, ¿no? Recuerdo una entrevista en radio, le preguntaban a la persona, ¿cómo le hace usted para, cuál es su fórmula para la felicidad? Y dice, pues yo le digo a toda la gente que sí. Y le dice el entrevistador, oiga, eso es poco ético, ¿no? Sí, tiene usted razón. O sea, entonces, no quieres problemas, dile a la gente que sí, o sea, no contrapuntes, no busques algo distinto. Si ya el docente te dijo que es así, ¿por qué tienes que buscar por tu cuenta que sea diferente? Pues eso es meterte en un mundo diverso, pero se llama universidad, ¿no es cierto? Y significa una y diversa. Y sin embargo, la mayoría de los protocolos van en sentido contrario a alimentar esa diversidad. Y en el fondo me parece más bien que la negamos. Pero esta idea de espíritus en el tiempo no solo aplica a las aulas de clase. ¿Por qué nos parecemos a las cárceles y a los hospitales, digan ustedes? ¿Por qué nos parecemos tanto? Porque es una arquitectura de control. No, me digan, oye, pero en la cárcel alguien cometió un delito y vaya a pagar su delito. Yo estaría de acuerdo con eso, con algunas excepciones en la legislación mexicana y en su aplicación, por ejemplo. ¿Pero qué delito pagas para ir a una escuela, ser ignorante? O sea, la ignorancia es un delito, sí, porque ahí te van a hacer que aprendas y entonces vas a ser alguien, etcétera, lo que decía al principio. Los hospitales, bueno, pues vas porque no tienes de otra, tienes un problema de salud, también estaría de acuerdo, pero entonces a la escuela me multiplicas esa arquitectura porque tengo algún otro tipo de problema de salud. Me lleva mucho esta idea de qué es el aprendizaje según
Freud y qué es según Freire, ¿no? Freud dice que es un acto sadomasoquista, donde quien ejerce la docencia es la persona sádica y quien intenta aprender es la persona masoquista. Porque solo un sádico le gusta que alguien padezca aprendiendo sobre una zona dolorosa y de martirologio, y solo un masoquista disfruta eso. Sí, ¿por qué, bueno, dice Manolito, no hacerles con cliente cuando lo reprueban varias veces y dice, pues la maestra me volvió a poner cero, dice, no se le hace un cliente porque he venido mucho, ¿no? Y uno dice, bueno, pues sí, algo se le va a pegar si viene seguido, existen aves que cruzan el pantano y sí se manchan, entonces aunque no sepa nada, como aquí le vi todo el semestre, pues voy a poner nota probatoria, pero además es muy molesta esta persona y me va a estar diciendo que por qué no le pasé, entonces la paso, vámonos ya al grado siguiente. ¿Para qué me entretengo en cuidar esas minucias? Sé que no es el caso de ustedes, sé que estoy hablando del retrato terrorista de la docencia, que ustedes son almas con vocación, pero si alguna vez han visto alguna de estas estampas, acompáñenme en la reflexión, insisto, es parte nada más de una idea diagnóstica de por qué en efecto la docencia puede ser más de lo que nos dicen que es y puede alimentar otro tipo de ideas de arquitecturas. Decía el sujeto. Un sujeto es alguien atado, ¿no? No vamos a buscarle ahorita muchos diccionarios, si está sujeto, está atado. ¿A qué estamos atados? Primero a una suerte de adicción. Adicción, por favor, en el sentido más literal de la palabra, o sea, sin habla. ¿No? ¿Qué hace un adicto? Deja de hablar. Con una política, no hace política, una social no interactúa, un adicto deja de hablar, empieza a hablar con sus propios fantasmas. O sea, ¿cuál comunidad, cuál interacción? Nada. Es lo que me hace ser adicto. Puedo ser adicto a la tecnología, al trabajo, a las conversaciones con mis colegas, al alcohol, a las drogas, para fomentar con esa no habla procesos de memoria. Me encanta la definición de Galeano, por ejemplo, al inicio del libro de los abrazos, que dice que recordar es volver a pasar por el corazón, de latín recordis. El problema es lo que recuerdo. O sea, cuando yo estoy sujeto a una historia terrible de persecuciones, pues es que me bulleaban, es que me golpeaban, es que la maestra, es que el maestro, es que no se le entiende, es que es confuso, etcétera. Cuando mi presente se convierte en mi espejo retrovisor, la adicción se fortalece, sigo sin hablar, entonces empiezo a negar. La negación se vuelve mi patrón de comportamiento. Recuerdo que se trata de patrones de que me hacen estar sujeto, que no me dejan liberarme. Y la negación me lleva a establecer prejuicios, estigmas sobre lo que son las demás personas, sobre lo que soy yo mismo, si acaso llego a preguntármelo. Y eso me lleva al fenómeno de fenómenos, para mi gusto, en el aprendizaje. Escribí algunas líneas sobre ello hace un par de años, que es la codependencia. O sea, si mi maestra es una buena maestra, yo seré un buen estudiante. Si mi maestro es un buen maestro, yo seré un buen estudiante. Y si es mala o es malo, yo seré, bueno, malo. Perdón, no tiene nada que ver. No sé ustedes, yo aprendí extraordinarias cuestiones de mis peores docentes en ambos géneros, o sea, fue un aprendizaje brutal, porque había una cierta predisposición para aprender. Pero tampoco lo hice teniendo excelentes personas en el aula o a distancia, o sea, desperdicié el tiempo, está dando clase, pero es a distancia, entonces, después leo de qué se trata, o sea, yo no estaba vinculado con eso, y eso lo que hizo fue alimentar roles inmaduros de uno o de otro lado. Alguien hacía como que me iba a enseñar, yo hacía como que iba a aprender, y entre héroes, villanos y víctimas, como dice Cartman, que son los roles inmaduros, se nos iba la vida, ¿no? Todo héroe necesita una víctima a quien defender, todo villano necesita a alguien a quien victimizar, etcétera. Reproduciendo estos roles sin asumir la responsabilidad de que el aprendizaje pasa sí, solo sí, tenemos disposición a que pase, porque esa es la única manera de encontrarnos en esa utopía que cité al principio y que, como bien dice Galeano, sirve para caminar. Yo camino 3 pasos y ella se aleja 3 pasos, pero para eso sirve, para caminar. Quizá nunca llegue, pero la acción de hacer comunidad a partir del aprendizaje pasa sí, solo si estoy dispuesto a tener una identidad como persona, a reconocerme como el sujeto que soy, ¿no? Con esa limitación de estar sujeto al menos a un código que es el que me permite interactuar. Por ejemplo, estoy hablando en español en esta sesión porque es el código en el que compartimos. Pues si quisiera hablar en inglés, no, espérate, porque a lo mejor no entendemos todos, o en latín menos, etcétera. Aceptar mi propia circunstancia de vida, ¿no? O sea, no ver el aprendizaje como un exorcismo, como una realización en sí, sino a la persona que se acerca con lo que es esa persona, que se reconoce a través de un proceso de autoevaluación, cuáles son mis fallas, qué puedo aprender para entonces poder restaurarlas
reparar esos procesos y extenderme, entonces sí, a esa idea de comunidad. Para llegar a esto que denominé de forma también muy apresurada la ecuación del ser, la ecuación en el sentido de igualdad, porque si no conozco para aprender y para comunicar, o no comunico para aprender y conocer, o no aprendo para conocer y comunicar, no pasa. O sea, si no se da una, no se dan las otras dos. Son interdependientes, son dialécticas. Y esta relación es la única que justifica que yo pueda aprender o dejar de hacerlo con o sin tecnología. ¿Me siguen? O sea, ¿de dónde viene la nostalgia de que no estamos en las aulas, de que no podemos interactuar ahí? ¿Cuántos procesos exitosos recuerdan ustedes en las aulas y cuántos no? O dicho de otra manera, ¿cómo traslado las buenas prácticas de las excelentes personas en docencia que tuve a esta idea de estar en la plataforma viendo una cámara cuando la veo o tratando de ver la imagen de quienes puedo ver ahí en pantalla o los nombres de las personas para sentir que estamos ahí? ¿Cuántas veces en aula no hicimos muchas veces eso de aparentar poner atención sin ponerla, o bien que el ritual de aprendizaje se terminara cuando terminaba la clase? Me encantan las películas gringas de escuelas porque está hablando quien tiene la mediación docente y de repente suena la chicharra y nadie le ve, la recogen las cosas, se van, se dan la vuelta y la persona también no se siente ofendida por eso. O sea, pierde ese sentido, ¿no? Casi es un sacrilegio. O sea, dejaste con la palabra en la boca a la docente que además se alejó de ti, se puso en otra instancia, tomó sana o insana distancia aún fuera de la pandemia, porque si nos acercamos demasiado es peligroso, puede atentar contra muchas cosas y, ¿no? Al contrario, cuanto más lejos, mejor. O sea, y termino mi clase, pues, bueno, recuerdo mucho un director del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en paz descanse, que decía: sueñen con su clase, sueñen con su clase, o sea, no dejen de pensar en su clase. Y creo que tenía mucha razón. O sea, cuando uno empieza a imaginar cómo hacerlo diferente, qué puede funcionar, ya no en función de sí mismo, sino de las personas con las que interactúa. Esa aproximación ya es una aproximación solidaria y es cultural. O sea, ya intento estar cerca, allá. Yo extraño ahorita, por ejemplo, lo que podría ser un auditorio y que estuviésemos ahí, pero ¿qué es lo que extraño de eso? Mi propia exploración de quién estaba atendiendo, si es que atendía, quién entró, quién se levantó de la butaca. No estoy seguro, colega, sinceramente no estoy seguro. O sea, le estoy hablando a una cámara, ustedes están ahí, es una idea que tengo, por lo menos quiero creer en eso, que estamos haciendo una especie de pacto de atención. Pero si yo intento hacer una mediación como si estuviera en el auditorio con la plataforma, aquí no va a funcionar. Hace mucho no doy clase en aula, doy clase en plataforma, mucho antes de la pandemia, hace mucho tiempo, por una impronta que he contado en otras ocasiones, que me regresó de un viaje a Finlandia a presentar un paper de la tesis doctoral que entonces hacía. Y ahí se me dijo que las clases no se daban en aula, que se daban afuera. Imagínense la sorpresa para un nativo didáctico como yo. Y entendí por qué era eso. Entendí porque solo aprendías cuando intentabas poner en práctica aquello en lo cual creías como un precepto de aprendizaje. Pero que si yo, como mediador docente, no generaba las situaciones de aprendizaje para que eso pasara, eso no iba a pasar por un acto de buena voluntad de alguien, porque fue un estudiante avanzada o avanzado. No iba a pasar por eso, iba a pasar porque la didáctica que estaba presupuesta en esa situación de aprendizaje llevaba hacia allá y ni siquiera eso me lo garantizaba. Uno firma actas, entrega calificaciones y se olvida y de repente ya no te saludan en el patio porque ya no les estás dando clase. No, o sea, ahí se pierde, pero entonces le saludaba porque le daba clase. Sí, querida profesora o querido profesor, pero eso no significa nada más que había una especie de contrato mediando ahí para jóvenes que también están huyendo de sí mismas o de sí mismos como usted, que también están habitados por fantasmas como usted y que están tratando de encontrar una identidad en medio de un caos que apunta como a no encontrarla, porque cada vez que me busco me encuentro menos. Por eso es una ecuación. O sea, si no vinculo, si no hago vinculantes esos tres elementos, sencillamente no pasará, como se decía en las prédicas de los 70. Y aquí, como buen docente o como mal docente, para sus mercedes, pues dejo la tarea. O sea,
No lo he contestado, lo dije al principio, por favor, no me acusen de falta de falta la palabra, de no honrar la palabra. Me lo he preguntado, he hecho un par de ensayos, yo no lo he podido contestar todavía. Primero, si es posible que lo hagamos como no pensando que tenemos que hacerlo. O sea, realmente queremos aprender o debemos aprender o pensamos que tenemos que aprender. O sea, ¿es un acto volitivo, es un acto de voluntad o lo hago porque en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, como dice Enrique Santos Discépolo en ese tango bellísimo que se llama Cambalache, me tengo que presentar mejor en la vidriera de las personalidades? Es docente, es docente. El sábado que nos vacunaban ahí en una secundaria, nos echaban muchas porras y nos decían, híjole, pues son personas que trabajan con la salud, son como colegas, pues estamos aquí juntos, ¿no? Y uno se siente muy honrado, aunque sabe que en el fondo puede no ser cierto, cuando alguien le dice a mí al maestro, usted cambió mi vida, bueno, no sé si lo dice para bien o para mal, yo lo tomé como para bien, y digo, híjole, qué miedo, o sea, no me haga eso, porque quiere decir que usted no vivió, sino que tuvo un reflejo de lo que compartimos en aula en algún momento. Y no tengo nada contra ello, es la vocación, yo pienso seguir siendo docente mientras pueda tener una mínima idea para hacerlo, pero quiero aprender, o creo que tengo que aprender, o siento que debo aprender, porque en ese trío está definida mi vocación y lo que haga para que pase eso. Porque si no, todo el tiempo voy a estar preocupado en terminar procesos, en cerrarlos, sin comprenderlos y convertirlos en sucesos, ¿no? Cuestiones sucedáneas. Yo doy una lección, usted me contesta, yo le evalúo y eso significa tal nota. De ahí en más no me interesa ni su vida, ni mucho menos, no vine aquí a ser amigos, etcétera, 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 etcétera. Y ni siquiera sé quién era o quién soy ahora, o cómo me cambió incluso una mirada en un aula, un saludo, un abrazo, oye, ¿cómo está usted y cómo está su familia? Oiga, siento el duelo de la muerte de su padre, le voy a abrazar. Hace poco ponía en el Facebook un mensaje con tono de lamento, que antes entraba para ver cómo estaban mis grupos, y es cierto, ¿no? En medio de la lucha de clases, tengo los grupos en Facebook por alguna idea que me ha dejado que es más interactiva, amistosa y pegada a gustos y costumbres de mis estudiantes que las otras plataformas que uso. Y entonces me iba directo a la clase, pero de repente me encontraba mensajes, felicitaba a alguien por su cumpleaños y ahora me encuentro un obituario, o sea, es terrible una impotencia de, si me lo dicen en habla, a lo mejor sí le puedo dar ese abrazo, ¿no? Y escribía yo que extendía los brazos a la pantalla a ver si podía hacerle sentir el abrazo y usaba algún lugar común como en paz de Dios o algo así. Pero eso no cambió una realidad, la persona perdió a su ser querido, pero estábamos aquí en esta mediación. ¿Cómo le hago para que pudiésemos trasladar esa idea que teníamos de poder decirle de frente, estoy con usted, y que lo sienta realmente, no que sea solo un lugar común o una cortesía de momento? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Quiénes? ¿Cómo, cuándo y para qué? ¿Y con qué? Para que pase eso, para despertar ese etos pedagógico, esa idea de querer aprender, o no queremos aprender. O sea, el punto es, pues esto está montado en un juego de meritocracia para que cada quien haga lo que se le ocurra que pueda hacer con eso. Y el aprendizaje, bien, gracias. Aquí en su diploma dice que usted es licenciado, maestro, doctor en esto. Su historia, lo que recorrió no importa, es usted un fantasma en el tiempo también y se convierte en un espíritu en tránsito. Así es que olvide eso, ejerza. Usted dice que es doctor en esto, no, pues ándele, cúrenos la ignorancia. Ese es para mí el punto y por eso la tarea para sus almas pedagógicas va a ser un ensayo de 15 cuartillas para mañana, donde me van a decir cuál es su etos pedagógico. No, no es cierto. Antes de que se desconecten invocando a mi madre, no es cierto, pues es que sí, solo sí, si lo hacemos a través de un proceso de comunicación, no importa qué medio usemos, qué soporte para aprender, qué maneras, en el fondo es que esas maneras, esas formas estén directamente conectadas con el etos pedagógico de las y los estudiantes que nos hacen el favor de estar en un espacio como lo hacen ustedes ahorita conmigo aquí, en esta plataforma, donde llego al tope de tiempo que tenía destinado para extender este diagnóstico, que ya sé que no es así como el más optimista, pero ya documenté mis angustias. Ahora estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Interesantes reflexiones.
Pues vamos a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o en el chat si nos los pueden dar para que aprovechemos rápido estos 15 minutos que tenemos con el doctor. ¿Alguien? Si quiere puede prender su micrófono y hacer la pregunta porque ahorita no los veo. Si alguien está levantando la mano en las reacciones o... José, Bueno, me parece... ¿puedo participar? Adelante, por favor. Muchas gracias. Híjole, creo que por ahí mi mascota está de inoportuno. Espero que no vicie mucho la charla. Pues yo quiero agradecer la oportunidad, como manifesté al inicio, agradecerle al doctor por su participación. Y respecto a esa parte de el docente que somos, fíjese que a partir del año pasado, bueno, más bien desde el año pasado, pues creo que todos hemos acumulado muchas experiencias positivas, negativas. El otro día platicaba con mi hermano, que es responsable de un centro educativo, y le decía que una parte de mí estaba molesta por el trabajo con los chicos que no era valorado. Fíjese que en marzo del año pasado, cuando nos sorprende la pandemia, creo yo que lo que hicimos fue, como institución, fueron intentos desesperados por mantener ocupados a los alumnos. No les estábamos enseñando. La realidad es que los saturamos de trabajo. El problema es que en esa saturación, quizá demeritamos un poco el trabajo de algún compañero o compañera, pues que sí había planeado sus clases, sus actividades, pero el alumno saturado de trabajo pues no lo había hecho, ¿no? También habíamos descubierto que las redes sociales, el muro de Facebook era más bien el muro de los lamentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en las clases los chavos no podían. Yo me desempeño en el nivel medio superior, acá en el Estado de Hidalgo, desde donde les mando un saludo cordial a todos y a todas. Entonces, resulta ser que el alumno pues no podía participar, tenía que trabajar, no tenía los recursos, la infraestructura, la conexión a internet, pero cada hora publicaba cosas nuevas en Facebook, o quizá menos, ¿no? Entonces, con todo esto, llega el mes de junio, se termina el ciclo escolar y de pronto nuestras autoridades toman la decisión de que todos aprueban. Eso es algo que yo cargo desde hace un año y que espero pronto. Sé que no puedo seguir con ese cargo porque no me va a dejar avanzar. Sin embargo, en esta charla que tuve con mi hermano, le dije, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué si al final yo con qué certeza tengo que la historia no se va a volver a repetir? Y al contrario, va a ser peor para mí porque me voy a enojar doble, ¿no? Al tener muchachos que son completamente ausentes. Eh, en esta pandemia también hemos hablado de lo socioemocional, que yo rescato mucho, pero que de verdad tenemos alumnos que hay que ayudarlos pues, porque están tristes. Y yo me pregunto, que mis jefes también me preguntan, oye, Fernando, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes ganas de trabajar? Bueno, les estamos enseñando de verdad a afrontar los problemas, a sobresalir en esas situaciones. Es algo que a mí me afecta mucho. Sin embargo, pues también me da muchísimo gusto y es un privilegio ver a estudiantes que me han demostrado en este año y medio que soy capaz de desarrollar actividades con las que es posible aprender a distancia, ¿no? El hecho de diseñar un proceso educativo y ver cómo hay estudiantes que lo complementan y sobrepasan las expectativas, ese es el mayor valor que yo encuentro de toda esta experiencia, ¿no? Y yo agradezco mucho a esos estudiantes que me han enseñado que soy capaz de ello y que no soy tan malo, ¿no? Y entonces pensar que esta parte educativa, que no tiene que ser por qué ser tan lúgubre, aunque como bien sabemos, creo que todos hemos perdido a alguien, lamentablemente. Pero sí, es un año de experiencias, repito, de sinsabores, de enfados,
pero también de logros y de satisfacciones. Y bueno, a propósito de esta situación del docente que somos, me parece, al menos en lo personal, decir que soy un poco de todos en algún momento del año o del día en que usted me haga esa pregunta y yo responderé que en verdad soy la luz en la oscuridad para mis estudiantes. O de plano, pues para qué me preocupo si los van a aprobar, así que lo único que me preocupa soy yo, ¿no? Depende de eso, pero bueno, eso es también parte de la riqueza que creo yo podemos rescatar en este año de, de, de trabajo. Y para finalizar, me gustaría, yo aquí lo anoté, una cita que escuché el otro día en un congreso, que los docentes decidimos en la incertidumbre y actuamos en la urgencia. Me parece que esa también es una reflexión bien atinada para lo que todos y todas hemos hecho en este periodo. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Pues nos vamos a ir un Gracias. poco más rápido para hacer preguntas, básicamente. Gracias por tu comentario, José, pero el tiempo es muy corto con Alejandro, que tiene, pues, maestría. Hay una pregunta que llegó aquí. ¿Qué actitudes deben reflejar el docente ante sus alumnos después de la pandemia para favorecer el proceso de aprendizaje? ¿Quién soy? Más o menos ahí, Alex. Gracias, querida Alicia. Le contestamos a Ale Galicia. Primero, ser lo que es, Ale. O sea, a veces pensamos que hay que imponernos, como en la tragedia griega, una máscara, ¿no? Mi vida está destrozada, y llego al aula, pero sonrío como el payaso de la ópera. No ríe, payaso, ríe, porque vinieron a verte reír. Tú no puedes llorar. No, manifestar lo que sentimos, lo que somos. O sea, e insisto, más que el deber, el querer. Pero tengo un compromiso de aprendizaje, ¿cierto? Con un grupo, entonces tengo que partir de pensar a quiénes les estoy hablando, de qué forma lo voy a hacer, en qué momento, para generar esas situaciones de aprendizaje a las que me refería y poder hacer de esto una enorme oportunidad. Si ahorita, en función del comentario que nos decía José Fernando, reescribimos la historia de lo que hemos hecho en estos 13 meses de encierro, 14 de hecho, recién cumplidos, podemos ver que hay enseñanzas profundas que podemos recuperar, pero insisto, si nos pasamos más negando esa realidad que está enfrente que buscando una solución, la bitácora de lamentos va a seguir creciendo. Y yo creo que no, que hay muchas experiencias de éxito que tendríamos que compartir. ¿Cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron y para qué? Y eso pasa siempre por un querer hacer más que por un deber hacer. Ale, es mi punto. ¿Algunas estrategias para fomentar tácticas innovadoras, Alex? ¿Cómo no? Fíjate que es una pregunta recurrente en congresos, mi querida Liz. Hace poquito escribí un ensayo sobre modelos de aprendizaje de innovación y la conclusión es esta. Es más innovador cuando se pega a la realidad inmediata de quienes aprenden y es menos innovador cuando se aleja de esta. Cuando yo parto de un esquema preconcebido, porque así he dado esa clase hace 40 años, no voy a innovar nada, me voy a repetir como ese primer rol que ponía de la sujeción docente, repetir, repetir, repetir. Si yo voy a innovar, tengo que partir de empezar a preguntarles a ellas y ellos sobre lo que está marcado que aprendan, sobre esos objetivos de aprendizaje que yo ya tengo, que tengo ahí preconcebidos, pero que no tengo determinados completamente, cómo interactúo a partir de donde ellas y ellos están, para que incidan en esa realidad. Les dejo hacer ellos las preguntas y les pongo escenarios para contestarlas, pero no hago yo las preguntas ni doy las respuestas como buenas de forma predeterminada. Eso es innovación, lo que llamamos aula invertido en algún sentido. A ver, ahora vamos a aprender desde los usos y costumbres y las prácticas de la comunidad que aprende para que quien ejerce la docencia se convierta también en parte de esa comunidad de aprendizaje y no en el iluminador de la misma. Esto nos hace más solidarios y nos aproxima. Pues la innovación viene de ahí, de una concepción didáctica diferente, la que yo decía de Freire, la modelación de un acto de goce común, no un acto sadomasoquista. Y esa es la primera gran innovación, pero como ven, es actitudinal más que teórica. Y después de eso veo, a ver, ¿dónde están mis estudiantes? ¿Quiénes son? A partir de las personas que son, construimos escenarios de aprendizaje. Por eso cada grupo es diferente. No importa si le doy en 2 horas seguidas, son distintos. Y eso es lo que hace innovar, empezar a pensar la realidad desde un punto de vista distinto al que la pensé todo el tiempo. Joel, tenías levantada la mano. ¿Puedes hacer la pregunta que sea muy Sí, concreta, claro. por favor? Una nada más. Desde su experiencia, doctor, ¿qué no será más ahora la urgencia de que el docente desaprenda? Porque como usted, y con eso lo contextualizo, ¿no?
Hace mucho tiempo cuando salíamos a platicar, la manera, o en clases, la manera de estar dispersos era simplemente soñar. Ahora le echamos la culpa al celular y a los WhatsApp, están distraídos. Por ejemplo, muchas preguntas van en ese sentido ahí en el chat, que que no es lo más urgente desaprender y ver precisamente con este contexto de la pandemia que aflora esa situación. El docente tenemos que desaprender a lo que estamos acostumbrados. Total acuerdo, Joel, lo dijo usted con una claridad que yo no podría superar. El punto es esa especie de vanidad que se nos da, ¿no? Cuando dices, si tienes que hacerlo diferente y tienes que empezar a partir de otros supuestos y de otra forma de concebir tu propia práctica docente. Entonces digo, no, pero ¿cómo? Oye, me estás hablando a mí, ¿eh? O sea, ¿de cuántas generaciones he formado? Por favor, ¿cómo se te ocurre? Y en lugar de abrir, ¿no? Hablo de Alejandro Birte, no hablo por nadie más, hablo de mí mismo. En lugar de abrirme a esa demanda urgente para que camine de otra forma a la que he caminado, porque eso me está dictando la realidad, me quedo dando mis mismos pasos para atrás, para atrás, para atrás y cada vez más atrás. Y entonces digo, como recuerdo un docente de muchos años en la UNAM, que cuando se fue dijo, es que ya no les entiendo, perdónenme, pero ustedes me hicieron jubilarme. No lo decía reclamando, pero parecía eso, porque no les entiendo, o sea, hacen cosas que yo no entiendo. Estoy dando clase y sacan su celular, y eso es una falta de respeto, etcétera. En lugar de intentar comprender, no qué hace esa persona algo, que eso es evidente, sino por qué lo hace, desde dónde lo está haciendo. No, cuando uno ve una actitud en aula o fuera de ella y no la comprende, en lugar de juzgarla, de criticarla o de condenarla, podría empezar a comprenderla. Y se lo digo a Alejandro Vir todo el tiempo, o sea, no puedes aprender algo nuevo si no niegas lo que tenías ya como preconcebido y escrito en letra, en piedra y a perpetuidad. Ese es el principio, Joel, y ojalá nos abriésemos de forma humilde a esa nueva forma de integrarnos a una comunidad de aprendizaje y no a pensar que somos gerentes del universo. Estamos muy lejos de eso. Alex, ya para cerrar tu participación, ¿cómo motivar a los alumnos y que no quieren hacer nada? Nos pregunta Luis Palacios. Mi querido Luis, la gran pregunta, porque yo dije que no tenía una respuesta, pero mire, motivar es mover a. No creo, y lo digo así con todas mis limitaciones, que nosotros podamos llegar a tal que como sociedad tendríamos que movernos de otra forma en este desaprender que citábamos con la intervención de Joel, para que el aprendizaje se convirtiera en la forma revolucionaria de estar en el mundo, no en otro tipo de prácticas más pegadas a un capitalismo que nos consume, que nos está todo el tiempo brillando a tener un grado para poder sustentar una autoridad intelectual. Eso no es lo que somos como personas, lo que hacemos, pero eso es responsabilidad de cada cual. Y así, mi querido Luis, como habrá quien quiera moverse hacia allá, habrá quien no quiere y cada cual tendrá su consecuencia. Y no digo que uno es bueno u otro malo, no es una cuestión axiológica, es una cuestión de circunstancia de vida. Muchas personas brillantes que he conocido a lo largo del tiempo fueron estudiantes y me lo dicen ahora y nos reímos de esas anécdotas que pues se salían de la clase, no entraban, pero en un momento de su vida, en circunstancia, los confrontó, enfrentaron esa realidad y trascendieron. Yo trabajo con jóvenes que tienen familiares alcohólicos y adictos, soy padrino de los grupos Al-Anon. Diario, mi querido Luis y colegas, me encuentro historias desgarradoras y en las mismas mucha luz, como en esas horas más oscuras donde la gente ve emerger porque tuvo la vocación de enfrentarse con esa realidad y trascenderla. ¿Cómo lo logró? Cada persona tendrá su respuesta. ¿Cómo lo hace cada cual? Pregúntese cada cual quién es y cómo hace para trascender su instancia de vida en esta bella y enorme responsabilidad de ser docentes. Pues muchísimas gracias. El doctor tiene clase de maestría. Eso sí, me pidió nada más que termináramos puntuales y pues estamos. Sin embargo, también el doctor me pidió decirles que cualquier duda, pregunta que tengan, les vamos a anotar ahorita su correo, ahí está, ya se los anotamos, que le escriban por favor y él se las va a responder. ¿Cierto, Alex? Por supuesto, y ahí me digo a Elia, que perdone Elia, que ya no me di tiempo, pero creo que en la última respuesta está parte de lo que usted me pregunta. Por favor, tómenlo, o sea, no lo doy de gratis, ahí está. Déjenme ir a martirizar gente en maestría, no sean así, pues uno tiene que ejercer la tiranía. Aquí vine al recreo, pero ahorita vuelvo a ser el tirano que soy siempre. Pero está abierta la vía, por favor, compartir. Hay materiales, sí, Joel, bueno, dicen que autocitarse es malo, pero hay muchas opciones en red. Envíenme como dudas específicas y prometo que contesto en algún momento los correos y pues, que la interacción siga hasta donde den nuestras buenas voluntades. Y gracias a ustedes otra vez.
Pues muchísimas gracias, nuevamente gracias, fue un honor contar con tu participación, que pues lo que escuchamos nos llevaste a reflexionar, ¿no? Y me quedaron unas palabras que pusiste al principio, el arte, hay que aprender el arte de saber hacer para hacer saber y saber ser como profesores, ¿no? A los participantes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y los invitamos a que nos acompañen a la última conferencia del ciclo La dimensión emocional en las interacciones educativas durante la pandemia, que le impartirá la doctora Margarita Meneses, la doctora Caridad García y el doctor Noé Abraham González, académicos e investigadores de nuestra universidad, de la UAM Coajimalpa, y esta se va a llevar a cabo el 4 de junio a las 11 de la mañana. Seguiremos el mismo proceso de registro y nuevamente pues la Coordinación de Desarrollo Académico a través de formación docente les da las gracias por acompañarnos. Le mandamos a cada uno de ustedes un cálido abrazo virtual y les pedimos que se sigan cuidando. Gracias. Gracias, Alex. Hasta siempre, gracias a ustedes. Gracias, maestro. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias, excelente tarde. Adiós. Muchas Bye. gracias, hasta luego. Bye. Adiós, adiós. Gracias, Alex. Bye.